Bueno, lo que había pensado para hoy, en principio, es hacer un pequeño recorrido, ¿no? Yo me voy con la historia, ¿no? Acá en la última empecé, no sé, de la antigüedad, pasé por la Edad Media, pero no, un pequeño recorrido en cuanto a medios y para ver, sobre todo, comparar si hemos cambiado mucho o si han cambiado mucho algunos en cuanto a cómo nombrar o no nombrar directamente las disidencias, ¿no? Lo que hoy se llaman disidencias sexuales, ¿sí? Entonces, esto va a ser un poquito por saltos. Yo voy a empezar de los años 90 más o menos, con dos programas de televisión de la misma conductora, Mirta Legrand, que ya son dos programas que son hitos, ¿no? en lo que tiene que ver con cómo se tratan las disidencias. Están en YouTube para quien los quiera ver, son hitos de lo que no se debe hacer y de cómo supuestamente ha cambiado, ¿no? A nivel masivo, eso es lo esperable. Y qué cosas además se reproducen en los discursos de hoy, en los discursos de Manuel Adorno. Todo el mundo lo tiene. Entonces vamos a ver algunas de sus llamadas conferencias, que tampoco son conferencias para mí, sino que son comunicados. Él comunica lo que pasó, lo que va a pasar y después responde preguntas. Pero eso él lo denomina conferencia, pero no está. Eso. Y en el medio vamos a ver también algunos programas ocurridos durante la pandemia. Bueno, eso es más o menos, pero es corto, parece largo, pero no es tan largo. Bueno, al principio, en los dos programas de Almorzando con Mirta Legrand, uno que si se busca en YouTube se lo denomina homosexualidad, ¿no? Como si ese fuese el tema. Entonces presenta a ella el programa como muy especial. Esto es bueno recalcar las palabras que se usan, los giros, los eufemismos para no nombrar. Ella dice que es muy especial y en el que se va a hablar de homosexualidad en el hombre y en la mujer. Así lo presenta. O sea, no por nada del mundo dice lesbianismo, ni no. Homosexualidad en el hombre y en la mujer. ¿Estamos hasta acá? Si quieren hacer preguntas, las hacemos al final, o debate, comentarios, o no sé. Escuchar, no, cualquier cosa yo paro y ustedes me dicen, bueno. Sí, tengo algo. Bueno, bien, me ubico más acá. Entonces, bueno, hasta ahí estamos. Los invitados, había una época, no sé si lo hace ahora, pero los invitados eran los que pasaban a la mesa y almorzaban, se sentaban y almorzaban. Primero pasaban al living y después pasaban a la mesa, pero había algunos que solamente estaban en el living, se quedaban ahí, ¿no? Entonces, los invitados son 4, los que nos interesan son 2 de esos 4. Una es, vamos a pasar es ella, Ilse Fuscová, que todavía vive, tiene alrededor de 90 años, es fotógrafa, activista, militante lesbiana, feminista. Entonces a ella se la presenta como activista lesbiana, aparece la palabra lesbiana ahí. Y también el otro invitado que nos interesa es Rafael Freda, que en ese momento era el presidente de la CHAP, de la Comunidad Homosexual Argentina. Pero antes, en el living, ella no pasa a la mesa, se presenta a Alejandra Beatriz Costa y se la presenta como un personaje muy especial. Otra vez, el adjetivo muy especial, transexual, quien nos va a explicar de qué se trata, dice Mirta Legrand. ¿De qué se trata? Se supone la transexualidad o algo por el estilo. Pero ella no va a pasar
a almorzar. Ella va a quedar ahí en el libro. Entonces, Alejandra dice trabajar de modelo, cuando le preguntan en qué consiste ser transexual, ella dice un travesti operado. Fíjense que no es solamente desde los receptores o las receptoras o quienes no serían disidentes que se producen estas cuestiones del lenguaje, sino en quienes son, hoy diríamos, les interesadas. También se nombran así, ¿no? Un travesti, operado. Entonces le pregunta dónde, bueno, por supuesto en Argentina en los años 90 eso no va a pasar, en Roma, y dice que es a petición de su pareja, pero no dice nada más. La pregunta que va a hacer, yo voy a hacer un recorte, ¿no?, de todo lo que habla, pero le dice, ¿tenés problemas, Mirta Legrand? ¿Tenés problemas en la calle? ¿Te detienen de pronto? ¿La policía? ¿Alguien descubre en vos que sos un transexual? Ahí vacila, ¿no? Entonces esa vacilación, que también la vamos a encontrar en los discursos de Adorni, es importante, ¿no? Quedarse y no saber cómo nombrar, o el choque ideológico que se tiene, ¿no? ¿Cómo hago? No corresponde a lo que pienso, bueno. Y además esta muletilla, ¿no?, que dice de pronto. De pronto no es que de repente o repentinamente la van a detener, sino de pronto es una muletilla, como hoy se dice nada o algo así, que la usaba ella y que era muy de los años 70. ¿Sí? Entonces, lo importante, te detienen. Y ella, además esto, ¿no? Alguien descubre en vos, ¿no? Lo que decía Michel Foucault, la verdad del sexo, como si alguien fuera no sé, a subir un vestido y ver qué hay debajo. Descubre en vos, como alguien que engaña. Esto también se va a ver en otro programa. Entonces Alejandra no responde lo que le está preguntando, responde otra cosa. Dice, un transexual se lo toma acá en Argentina, ¿no?, como un travesti y que ejerce la prostitución. Igualmente es un travesti, por más que esté operado. Ella responde otra cosa. Ahora, también hay que considerar que en esta época, y hasta el año 98, más o menos, estaban en vigencia los llamados edictos policiales, por los cuales, vamos a decir la palabra de la época, travestis, no podían andar vestidos, lo voy a decir según la época, no según lo que yo pienso, no podían tener vestimenta mejor del sexo contrario. Entonces se lo sospechaba, ejercieran o no la prostitución, se lo sospechaba de prostitución, aunque solamente tuvieran vestidos con la ropa del sexo contrario, se los detenía y se los llevaba a la comisaría, ¿sí? Y quedaban en la cárcel, ¿sí? Y hay un edicto llamado Escándalo, que es terrible, que es de la época, creo del año 49, de Juan Domingo Perón. Y quien, digamos, piensa en abolir, dejar sin efecto estos edictos, Carlos Menem, aunque a uno le parezca raro. Quedan sin efecto estos edictos recién en el año 98. Entonces hay que tener en cuenta, ante la pregunta, aunque sea descarada, que no tenga nada que ver, de Mirta Legrand, estamos en una época donde estaban vigentes estos edictos. ¿Está? ¿Sigo? Sí. Bueno, cualquier cosa me dicen. Vamos a ir a Ilse Fuscová y a Freda, ya sentados a la mesa. Entonces les va a preguntar a los dos si son felices. Hay una insistencia en Mirta Legrand en preguntar sobre la felicidad de la gente disidente. Se supone que heterosexuales son felices.
Ella insiste siempre, son felices, qué tal viven, qué bien. Bueno, entonces Freda responde, yo también voy a hacer un recorte. Ser quien soy, sin hipocresías, es importante. No tengo por qué hacerme pasar por otra persona. Mi sexualidad, sin ser un orgullo, no es una vergüenza. Ilse responde afirmativamente, se queda sorprendida, ese es el segundo programa, se queda sorprendida por la pregunta, pero le contesta que sí, y luego ante otra pregunta, si hay muchas lesbianas en Argentina, y usa una palabra declaradas o confesas, una cosa por el estilo, le dice, Ilse, pienso que es un gran dolor no decirlo abiertamente, porque es como tener una vida dividida para afuera y otra. Es la parte de intimidad. Creo que hace mucho daño tener que vivir en estas condiciones, pero también reconozco que si uno puede perder el trabajo, si una madre puede perder la tenencia de sus hijos, es un riesgo muy grande decirlo. Las que podemos decirlo, tendremos que hacer un trabajo de concientización. Ese es el primer programa. Pues vamos a ver cuestiones en común. ¿Vamos al segundo? La gran invitada en este caso es Cris Miró. La foto es una captura de pantalla, pero parece que bastante difusa. Pero bueno, es Cris Miró. Y por ahí el dato, así, no sé si de color, es que estaba invitado también un jovencísimo Juan D'Artés, el que años más tarde iba a ser acusado de abuso, violación, pedofilia y esas cosas, y también estaba invitado Ivo Kutsarida. Pero la invitada de honor era ella. Entonces, a ella se la presenta como vedette transformista. Lo extraño es que este programa es de aproximadamente el año 95-96, es posterior en el tiempo. Entonces uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué se vuelve todavía como más retrógrado respecto del otro? Porque ahora vamos a ver, ¿no?, las cosas que le pregunta Cris Miró, y Cris Miró, pero con una delicadeza y un temple, le contesta todo, todas las impertinencias que le preguntan. Entonces uno piensa, bueno, en 6 años más, qué sé yo, algún cambio tuvo que haber. No, algunos piensan, algunos expertos en medios piensan que es porque Cris Miró tenía que pagar derecho de piso. No lo sabemos si es eso o alguna otra cosa. Pero bueno, vamos a esto. Apenas llega, Cris Miró era altísima, Mirta Legrand es muy bajita, entonces, bueno, hacen un chiste con eso, cuánto mide, qué sé yo, y además tenía tacos, bueno, qué sé yo. Entonces ahí le dice, no sé cómo tratarte, Cris. Te digo la verdad, señorita, señor, ¿votaste en la mesa de caballeros? ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Querés decirlo o no? Todo esto, más o menos, sí, por ahí ella decía sí, por supuesto, no sé qué. Pero bueno, esas son todas las preguntas que les peta de una, ¿no? Señorita, señor, después vamos a ver sobre eso, caballeros y toda la cosa. Entonces, ella contesta sí, por supuesto, que votó. Entonces le dice, mi verdadero nombre es el que siento, y es Cris Miró. Mirta Legrand, y por la calle vas vestida así, o sea, Mirta otra vez le preocupa cómo va vestida la gente. Entonces, sí, entonces ahí se ve una pequeña ironía de Cris Miró, después el resto no, que le dice, no vine en helicóptero. ¿Quiénes te dicen, Mirta Legrand otra vez, quiénes te dicen piropos, los hombres o las mujeres?
Cris, los hombres por supuesto y las mujeres también, sorpresivamente me esperan a la salida del teatro, las señoras con sus maridos para conocerme, felicitarme. Bien, un recorte otra vez, un recorte grande, porque hace todo un circunloquio para llegar a lo que quiere llegar, Mirta, y le dice, ¿la depilación te la haces vos misma? Entonces Cris contesta, no, no me depilo, no tengo nada. Mirta insiste, ¿no tenés barba? No, no. Entonces aparta el pelo muy delicadamente de su rostro. Entonces Mirta dice, ay, es cierto. ¿Estás segura de que sos hombre vos? ¿No nos estás engañando? ¿Te molesta que se sepa que sos un muchacho? Cris, no, no. Yo soy genéticamente nacido como un hombre, pero elijo y vivo como una mujer. Y eso es lo más importante. O sea, la terminamos acá. Una vez, Mirta insiste, incrédula, ¿vivís como una mujer? Sí, qué notable. Y apenas dice qué notable, se tapa con la servilleta la boca. Y después, bueno, más adelante le dice, ¿te operarías, Cris, para cambiar de sexo? Esa idea en algún momento de mi vida, por ahí la tuve. Hoy por hoy estoy muy bien con mi cuerpo. No tengo esa idea. Mirta. ¿Y cuándo empezó todo esto? ¿Cómo se inicia en tu adolescencia? ¿Cómo fue la cosa? Recuerden la palabra cosa. Pues vamos a ver. Que no querés ser hombre en una palabra. Cris, para mí siempre fue algo muy natural. Siempre sentí de la misma manera. Me incliné más por lo femenino que por lo masculino. Mirta no para. ¿Y vos pensás que alguna vez en tu vida pueda revertirse la situación y decir, bueno, no quiero ser más mujer, asumo mi condición de hombre, de muchacho, me caso, tengo hijos y cambia la cosa? Bueno, quienes estamos un poquito en la psicología, en el psicoanálisis, y no me importa, no, lo vamos a explicar, lo de la cosa tiene varias implicancias. No, Mirta no es psicoanalista, pero nuevamente no querer nombrar aquello que se considera abyecto. La cosa es algo cercano a lo que Lacan llamó lo real. Entonces, lo real es aquello que no se puede representar, la sexualidad, la muerte, lo asqueroso, lo repugnante, lo abyecto. O sea, lo que me provoca asco es la cosa, lo llamó Lacan. Por eso también hay una revista de cine bizarro, o había, que se llamaba La Cosa, porque es lo que provoca horror. A mí, yo lo escuché varias veces este programa, incluso lo debo haber visto cuando pasó, en el momento que pasó, pero nunca había reparado en esto de la cosa. Y además está, bueno, esta cuestión del binarismo todo el tiempo, ¿no? Las mujeres por un lado, los hombres por el otro. Hay que recordar que, bueno, antes cuando se votaba, primero que había listas de cada color, listas celestes para los varones y listas rosas para las mujeres. Y había una mesa para hombres y para mujeres. Entonces a eso se refiere, ¿no? Que también el lineamiento, hombres, caballeros por acá, mujeres por acá, y no hay que salirse de eso. Entonces, los autores que hablan sobre esto de lo abyecto, y que acá en el libro menciono, que son Judith Butler, Julia Kristeva y George Bataille, sobre todo, bueno, Judith Butler, abyecto es aquello que se arroja, ¿no? Que se arroja, se excluye, y supone establecer una diferencia entre quienes son sujetos
y que son los cuerpos que importan, según Butler, y aquellos que no son sujetos y son los cuerpos abyectos. ¿Y qué es lo abyecto? Bueno, lo que perturba un orden, un sistema, que no respeta límites, lugares, reglas, se desvía de la ley, lo que es inmoral, turbio, tenebroso, pero lo que es amenazante también, pero que produce tanto miedo como fascinación. Y está Chris Miró todavía. Chris producía eso porque era tan bella como mujer y tan bello como hombre o tan bello como transexual o tan bella como persona. Entonces verla provocaba perturbación, no digo en todo el mundo, digo en estas personas. Y sobre todo hay una foto que yo, porque hice la captura del programa, pero hay una foto, ustedes la pueden ubicar por internet, hay muchas fotos de ella, pero hay una foto donde tiene la larga cabellera y pecho de varón, cuando todavía no se había puesto implantes. Entonces son imágenes que, claro, transgreden en esta época y perturban. Hoy diríamos, bueno, es una, qué sé yo, una persona andrógina o género fluido, pero no existían esas cosas. La gente que estudiaba género, por ahí sí tenía yo todavía no, todavía no, fue más cerca del año 2000, pero para el común era algo perturbador, o podría llegar a ser algo perturbador. ¿Quieren hacer algún comentario acá? Porque por ahí me imagino que sí, o no, o seguimos. No, sigue. ¿Sigo? No, yo me acuerdo que este programa, me acuerdo que yo era chica, porque soy señora grande, pero era chica en ese momento, pero cuando después le hicieron también un reportaje a Flor de la B, que fue mucho tiempo después, era también el mismo tipo como de violencia y como esa cosa como de humillar. Sí, sí. Los programas de Tinelli, John Match y todo eso. Pero vos sos hombre, como... Y la insistencia en la genitalidad. Total. ¿Sí? Pero también eran como las reglas del juego a las que se tenían que someter para llegar, claro, para triunfar. Ella llegó a ser vedette del Maipo. Sí, un montón. Que para, digamos, cualquier mujer cis era alcanzar el cielo con las manos. Entonces imaginen en una mujer trans. Y el lugar, que lamentablemente por su muerte, el lugar lo ocupa luego Florencia de la B, el lugar de ella, ¿no? Porque trabajaban juntas en un momento, entonces pasa Florencia de la B. Pero entonces, bueno, en esa época, por, digamos, las reglas del juego, había que bancarse varias cosas, ¿no? Varios dichos que después no se toleraron. Bueno, entonces acá también vuelve a aparecer eso de transgredir, de engañar, no serás hombre vos. Le pregunta en ambos casos, en el de Alejandra como en el de Chris, le pregunta acerca de la voz. ¿Es esta tu voz verdadera? O sea, lo verdadero. Si le dicen sí, o sea, ¿vos hablás así? Sí, no voy a hablar, ¿no? Bueno, hasta acá entonces los años 90. Vamos a ver si esto ha cambiado o no. Pasamos cupo trans. Entonces nos vamos acercando a Adorni. Entonces, las leyes se instauran justamente para que los cuerpos abyectos, esos cuerpos sean de alguna forma incluidos. Pero luego esas mismas leyes son abolidas por los conservadores o quienes tienen un imaginario social instituido para volver a excluirlos. La cosa es así, bueno, transgreden las normas, qué sé yo, vamos a excluirlos. Bueno, pero una vez
está la ley, bueno, no, vamos a abolir la ley, así nuevamente los excluimos. Bueno, eso es Adorni y otros. Pasamos a la siguiente. Bueno, eso también es captura de pantalla de una de las conferencias de Adorni y es bastante elocuente que quienes preguntan a Adorni cuestiones acerca del género son mujeres. En su mayoría son mujeres. Entonces, la chica de la imagen le pregunta acerca del cupo laboral travesti trans, en un momento en que empiezan desde el gobierno a echar gente de todos lados. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Adorni contesta: me cuesta, me cuesta más que Mirta. Pero bueno, qué sé yo, Mirta es el pasado, no sé. El tema de los cupos es un tema interesante, ¿no? Y en lo personal puedo hablar bastante, no con el cupo trans, no vaya a pensar que me voy a ocupar de eso. Por supuesto, pero sí con el cupo femenino. Viste que hay varios cupos, le dice a esta chica. El cupo femenino yo lo cumplo con creces. Miro para atrás, veo parte de mi equipo, son casi todas mujeres. Los cupos no tienen mucho sentido, los que se imponen. Nosotros vamos a trabajar siempre, 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 hasta el último día, porque cada lugar esté ocupado por el mejor, por el más capaz y por el que más cualidades tiene, sea un hombre o sea cualquier otra, sea un travesti o cualquier otra definición que vos puedas traer a la pregunta. Esto desde lo lingüístico, desde lo semiótico, desde donde no tiene desperdicio, porque hay varias vacilaciones, varias marcas ideológicas, varias cosas a saber. Primero dice que el cupo femenino lo cumple con creces y que hay varios cupos y qué sé yo. La verdad es que se le preguntó por uno. Sí, no lo respondió. Se le pregunta por el cupo laboral travesti trans, si digo bien. Entonces, esto de que no tiene mucho sentido, o sea, primero dice que sí, que hay varios cupos, después que no tienen sentido los que se imponen. Ahora, no es una imposición arbitraria, es una ley. Y una ley que se aprobó en el 2021, durante la pandemia, durante el gobierno de Alberto Fernández, y según esta ley el Estado tiene que garantizar un mínimo de un 1% de su planta laboral para personas travestis, transexuales y transgénero, y además tiene que cumplir una serie de obligaciones en lo que respecta a la falta de discriminación en el acceso a los puestos de trabajo. Entonces es una ley, no es una imposición así porque sí. La ley sabemos que lleva el nombre de, a ver si pasamos, Diana Zacayán, y la siguiente, Loana Berkins. Que Diana Zacayán además tenía un retrato en el Salón de las Mujeres que desapareció, después nos vamos a ocupar de eso. Bien, entonces eso por un lado, que no se le preguntó por esto. Él responde también con que el cupo femenino, que también es una cuestión que trajo cola, ¿pero por qué? Porque si hay exclusión de ciertos colectivos, por eso está la ley, para que no se los excluya, para que puedan trabajar. Entonces, cuando pide definición y se la pide a la otra persona, cualquier definición que vos puedas traer a la pregunta, para no decir, para no nombrar lo que tiene que nombrar, en todo caso el sujeto no es una definición o un sujeto.
lo que voy a decir por ahí suena antipático, pero en ciencia se habla de taxonomías o categorías. Ha sonado antipático porque siempre a las disidencias se las ha tratado de categorizar y clasificar, y etcétera, etcétera. Pero me parece que lo de Adorni todavía es peor, porque no dice cualquier otra qué, y después cualquier otra definición que vos quieras traer a la pregunta, o sea, cualquier cosa que vos traigas, y en un momento dice un travesti, o sea, como se decía en los años 90. ¿Qué más por acá? Bueno, no se le pregunta por el cupo femenino, o sea, no se le pregunta por las mujeres cis, no se le está preguntando por eso, aunque sea importante también, pero no se le pregunta por eso. Y que haya, que también en alguna otra conferencia lo dice, que haya una cierta cantidad de mujeres. Dice, bueno, en otro lado, dice, en el gobierno de tal había un 21%, en el gobierno de cual había tanto, y nosotros tenemos un 45%, y la mayoría de mujeres. No es representativo tampoco, porque si esas mujeres han sido puestas a dedo por hombres patriarcales, y ellas mismas son patriarcales, no representan que eso sea una política de género, o que cumpla con una ley, una política de género que además en otro lado él dice que es negocio, y no está de acuerdo con las políticas de género. Sabemos también, quienes estamos en esto, que un hecho político es una forma de vida, es una posición ante la vida, una forma de pensar, no política partidaria, más allá de la política partidaria. Entonces, no es representativo lo que dice, no sirve, qué sé yo. Y después dice que hay que elegir a gente capaz, bueno, está bien, y no elegirla por el color del pelo, la orientación sexual o por el auto que tenga. Bueno, está bien, pero además orientación sexual, no estamos hablando de la orientación sexual que es la elección sexual, estamos hablando de una identidad de género. Pero bueno, esto es como decir una ESI a la derecha, por favor, pero tampoco va a servir. Entonces, bueno, y se pone en el mismo lugar a una identidad genérica o como cualquier otra definición que traigas a la pregunta, con el auto y con el pelo. Es completamente soberbio. Bueno, ahora bien, en el año 2021, a ver que la siguiente, ¿cuál es? Porque, ahí está, sí, está bien. Tenemos ahí, bueno, suspiro. Durante la pandemia estábamos encerrados, encerrades. Yo me dediqué a ver varios programas políticos de la derecha, pero que me puede preguntar, pero Silvana, ¿sos masoquista? No, estaba escribiendo un libro, entonces, que no es este. Entonces veía justamente estas cosas. Esta es Viviana Canosa, ya la conocen, y el programa que conducía en ese momento por América TV se llamaba Viviana con Vos. Entonces se dedicaba todos los días a criticar el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, está bien, pero todo lo que hacían, absolutamente todo, estaba mal. Y ella comenzaba el programa con lo que se llama un editorial, ¿no? Escribía unas páginas, las leía o las hablaba, y el del 25 de junio de este año se llamó, lo intituló, Las miserias humanas están a la orden del día. Entonces uno piensa que por miserias humanas, ¿qué va a hablar? ¿De hambre, de guerra? No, va a hablar del cupo travesti trans. Esas son las miserias. Entonces, dice que el gobierno, o sea, el gobierno vigente en ese entonces,
se apropiaba de lo que viniera, que en ese caso quisieron apropiarse de los trans o de las trans. Es decir, esta vacilación en usar los o las, por supuesto que es una marca ideológica, no en el acto de enunciación, no es que vacila, no es que Viviana Canosa no sepa, no, lo hace a propósito. En un momento exhibe un video del año 2017 donde aparece Cristina Fernández y ella dice que es justamente lo que se lee como epígrafe, ¿no? Yo banco al cupo trans, al cupo laboral trans, un colectivo, el de las trans, incorporado a través de la igualdad de género, recordamos, es una ley también de 2012, y que todavía hoy sufre persecución. Entonces Canosa de repente interviene, muy irónicamente, se dicen las trans, así que las trans, ¿no? Como si se enterara en ese momento. Y después añade, y para que quede claro, me parece una barbaridad que a una transexual ahí no vacila. Ahí sabe. No le den trabajo por su condición. Otra cosa es que las empresas estén obligadas a contratar, otra vez, la misma forma de pensar de Adorno. Se obliga, ¿no?, a las empresas, no es una ley. Por su identidad sexual a alguien. Esto me parece absolutamente facho. O sea, nuevamente se ignora lo que es identidad de género, aunque hay una ley, identidad sexual. Bueno. Y que le parece facho, justamente, acusa a quienes no tienen un pensamiento fascista de fascismo. Hace todo esto a la vez. Bueno, entonces estamos ahí igual que Adorni. Ahora, Viviana Canosa no es que se levanta un día a la mañana y piensa esto, ya lo pensaba. Si uno rastrea un poquito, ve que hay la misma forma de pensar, la misma ideología. En el 2013, pasamos, esa es ella y el que está ahí es un notero, ¿no? Entonces están en un desfile de Jorge Ibáñez. Entonces le preguntan por una disputa que había habido con un conductor, Marcelo Polino, y con Florencia de la B, la actriz Florencia de la B. Entonces ella dice, la pelea me divirtió porque, ¿ves?, son dos tipos. Y agrega, un travesti es un hombre que se viste de mujer, ¿no? Entonces ahí tenemos ese sintagma, dos tipos. Marcelo Polino es un tipo y Florencia Lavey es otro tipo. Entonces eso le divierte que se peleen dos tipos. Y además vuelve con esto de un travesti. Entonces quiere decir que del año 2013, 1990, no se ha cambiado mucho en cierto pensamiento. Entonces a veces un travesti, nada. Bueno, hasta acá, ¿quieren hacer alguna pregunta, comentario? Yo tengo todavía bastante más para decir, ¿eh?, sobre el lenguaje y eso. ¿Quieren hacer? ¿Sigo? Sí, a mí una acotación mínima. Sí. A mí me llama mucho la atención esto de la invisibilización transmasculina, que todavía se habla. Exactamente, de sí, trans sí. o las trans, cuando quizás no esté tan marcado los trans, que vamos a estar en esta lógica del lenguaje con la que Sí, habla la mayoría. sí. Ahora tengo más del lenguaje, tengo mucho más, pero sí, claro, pero en este caso es como si fuese lo mismo. O sea, no hay una diferenciación de los varones trans. No es que cuando se dice los trans o un travesti se refiere a una masculinidad trans, para nada. No es que, bueno, hacemos la diferencia, no, la hace lo mismo, es para las mujeres trans.
Sí, sí, no, completamente imposible. Bueno, Lo que pasa también en el sí. mundo de la homosexualidad pasa lo mismo con las lesbianas, ¿no? O sea, como que se habla de lo que es un montón y las lesbianas quedan totalmente como algo por debajo de la alfombra. Bueno, depende para, digamos, un pensamiento heteronormado, heterosexista, yo qué sé, sí va a ser así, porque recordemos el programa el primero de Mirta Legrand, que dice homosexualidad en el hombre y en la mujer, y después la contradicción que presenta a Isis Fuscova, militante lesbiana. Entonces, ahí se enuncia de otra manera la homosexualidad en el hombre y en la mujer. Porque esto es, desde lo lingüístico, cómo se ha ido enunciando, ¿no? Con más o menos prejuicio, o con todo el prejuicio. Bueno, vamos justamente a entrar en una cosa bastante espesa. Sí, hay más, además para este boletín. Entonces vamos a volver a Adorni. A ver, la otra, no, me olvidaba de esto, quise poner una publicidad justamente en relación con esto del cupo trans, es una publicidad de Tulipán, de los preservativos, donde se dice, ahí no leo, pero si vos, Mauro. La esperanza de vida trans Sí. es la misma que la edad media. Bien, 35 bien, años. bien. Entonces, hay una mujer trans vestida a la usanza medieval, ¿no? Y este es más o menos el índice de vida, cosa que también se la pasaba a Loana Berkins diciéndolo. Entonces, es como para confirmar por qué la necesidad del cupo trans, travesti trans, ¿no? De esta ley y de respetar la ley. ¿De cuándo es? Como esta es del 2017 aproximadamente, esta publicidad, sí, es bueno, dentro de todo, más o menos reciente. Entonces, si no sería condenar no sé si a las mujeres trans por ahora a la prostitución, ¿no? Como que solamente esa es la salida laboral. Que está todo bien si es elegida, no me voy a poner, no es el tema de hoy ese, pero bueno. Sí. Sí. O sea, lo que decía, por ejemplo, ¿Decía quién? Decime tu nombre, por favor. Gael. Sí. Nada, que es sobre todo más que nada porque siempre estamos metida la misoginia dentro de cómo la mirada de lo que la satisfacción del hombre, ¿viste? Como las mujeres trans es algo que, por ejemplo, siempre fue. O sea, por algo las mujeres trans ejercen la prostitución, porque hay alguien que. Sí, hay demanda. Sí, lo que se suele decir, sí. ¿Quiénes son los que consumen es horrible decirlo así, pero. Pero sí. Los hombres, los varones heterosexuales que quieren como esconder esa parte y les parece como algo. Como morbo. Claro, como un morbo. Sí, como algo. Sí, como se dice siempre, la prostitución en general, si hay oferta, hay demanda, ¿no? Si hay oferta, hay demanda. Que sería un tema interesante para otra charla, pero acerca de la prostitución, ¿no? Porque el feminismo está muy dividido sobre ese tema, ¿no? Como en otros también, pero ese tema está muy dividido, ¿no? Si hay que considerarlo un trabajo sexual, o si es algo escandaloso, de sometimiento y esclavitud,
Entonces está muy dividido eso. Pero sí, lo cierto es que si hay cómo erradicar la prostitución en general, y bueno, si no hay oferta, o sea, o al revés, si no hay demanda, ahí está, si no hay demanda, si no hay prostituyentes, no hay prostitutas. Sí, sí, no sé si es eso que está cercano. Más que nada a los varones trans, que yo soy varón trans. Sí. Nada, que como que hoy en día, por ahí recién se empezó a ver, como que en esa época recién se empezaban a ver a las primeras mujeres trans y vos decías como, wow, qué loco, y de repente ahora, ni siquiera hoy en día vemos así varones trans como representados. Claro, no en los medios, no se habla, casi no se habla. Porque yo creo que también esto de al no ser algo de consumo para los hombres, Para la mirada del varón. es como algo totalmente no visto. No sé si Sí. Es un punto, pero sepan, no sepan, me salió sepan, pero no sé si lo saben. Es bueno subrayar que para el consumo sexual hay lo que se imagina. Sí, no es privativo de sí, hay, por ejemplo, más hombres prostituyentes, eso sí seguro, pero respecto de lo que consumen, puede ser, hasta da asco, horror, pero niños, niñas, lo que fuera, ¿no? En la sociedad, ¿no? Como, creo que entiendo a dónde vas, porque capaz que socialmente hay más mujeres trans que hombres trans en la representación. En los medios, en los medios. Yo lo que he visto, bueno, hasta cierto punto, ¿no? que estuve investigando y participé también en el 2020 de un congreso virtual sobre masculinidades trans. Por lo menos en Argentina no hay demasiada representación representación digo a nivel de lo que es representación artística, ¿no? En los medios. Sí he visto en este país como en otros de habla hispana, en teleteatros, personajes que podían ser hombres trans, pero no demasiado y siempre, digamos, el discurso o la narrativa era la misma y se centraba más en la cuestión del cuerpo, no en lo que pasaba por adentro de esa persona, no en lo afectivo o en lo emocional o en lo psicológico, no, sino era el cuerpo, la vestimenta, eso es lo que yo he visto, hasta el 2020, o sea, no seguí más adelante, ¿no? Que algo digo en este libro, pero incluso para prepararlo de hoy, es cierto, no hay en los medios, salvo en noticias policiales. ¿No? Sí. Ay, yo no veo mucho. Ahí está. No, ahí está bien. No, que no es. Ay, ¿cuántos son? ¿Cuántos que son? Que no veía. Sí. No, no es una cuestión igual creo que de representación en los medios, sino que es una lucha que estaba manejando de que el patriarcado es un consumo del cuerpo femenino, ¿no? No solo prostitución, digo, la fuerza del trabajo en general, ¿no? Porque los tareas de cuidado del patriarcado hacen uso de la fuerza de la mujer para tener un cierto beneficio a costa de eso. Entonces,
los cuerpos que no le siguen yendo a ese consumo es lo que descarta y lo que no contempla como parte de, porque están todas las feminidades o las personas trans que siguen sirviendo a ese consumo o a ese mercado, como pasa con las lesbianas cuando, por ejemplo, son sí aceptadas si es para consumo masculino, como puede ser una pornografía o cosas. Si se extiende, digo, es algo más sistemático que tiene que ver con el uso del patriarcado del cuerpo femenino y lo que no sirve a eso, bueno, es descartado incluso como identidad. Nada, como identidad como que iba por ahí la... Sí, yo estoy de acuerdo a medias, porque me parece que también un pensamiento patriarcal puede consumir y someter a otros varones, a otras masculinidades. No es solamente lo que tiene apariencia de femenino, vamos a decir rápidamente, sino puede someter de la forma que sea, a lo que dé lugar. Quiero decir algo, sí. que es como esta cuestión de que todo lo que no sea un hombre cis ya es como objeto de consumo. Cis heterosexual también es como, bueno, hombres homosexuales, que también está como, bueno, un poco más al costado lo de los hombres, que bueno, es como, bueno, ya está, viste, como que ya somos adultos, no se habla de eso, o no se lo pone al hombre gay como objeto de consumo, porque es como, bueno, eso es una vergüenza. Es una vergüenza, pero se lo usa también como objeto de consumo. Pero digo esto de que no se dice. El que no haya esa visibilización de hombres trans es como, claro, no les sirve porque es como siempre está esta cuestión de que de la masculinidad va del lado del poder y lo otro no, es lo que el poder usa a eso. Claro, otras masculinidades, ¿no? Más allá de que sean hombres trans, otras masculinidades. Que no, sí. Sí. Otras masculinidades que no sean hegemónicas, en la hegemónica. El tema de las lesbianas, que también es como siempre no se habla, pues como sí, bueno, les puede dar asco a algún que otro chabón, pero si me sirve como consumo, no hablo de eso, ¿viste? En cambio es como que también siempre está en el foco la mujer trans, porque es como todo eso que el sistema hombre cis heterosexual detecta, como un hombre, como siempre se remarca esto de que son hombres, siguen siendo hombres, porque sí, como un hombre va a hacer todo eso que nosotros queremos consumir, que los hombres queremos consumir. Sí. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a tener eso entre las piernas siendo que vos querés consumir lo otro? Nada, como que siempre está esta cuestión de que se pone en el foco ahí lo femenino es el consumo y lo masculino es lo que consume el femenino. El poder, como que esa masculinidad representa el poder y lo femenino no, entonces como un hombre no va a querer tener el poder de someter a mujeres como vos, ¿entendés? Como a una mujer a... Qué tema, qué temita. Bueno, yo sabía que venía al debate. Sí, bueno, me deja pensando. No sé, porque hay mucho que no se dice. No sé si es tan así, porque si no hay consumo de otros cuerpos, lo que pasa que es tanto lo que no se dice, no se muestra, pero sí se hace, ¿no? Que siempre tenía quedando lo clandestino. Claro. Yo no sé si hay, bueno, sería muy difícil, ¿no? Bueno, se podría hacer una investigación. Mientras la gente dijera, no sé, parezco Mirta Legrand, dijera la verdad, pero yo no sé si hay hombres muy machos, heteronormados y qué sé yo, que no tienen una vida clandestina y consumen otros cuerpos, ¿no? Estos cuerpos abyectos. Abyectos no, pues lo digo yo, claro, ¿no? Lo que estuvimos diciendo. No sé, porque hay tanto que no se dice, que no se nombra, y ahí voy con
Otra conferencia de Adorni. ¿Se la bancan? Total, es para destriparla, no para... Bueno, entonces vamos a... Este sería el subtema. Vamos a ver la foto que viene. Yo me estoy estirando así. Ahí está. Bueno, esa es otra chica, otra periodista, que le pide a Adorni una reflexión acerca de la muerte de Andrea Amarante, ¿no? Una de las 4 mujeres atacadas por un vecino de Barracas, como ustedes saben, que arrojó una bomba Molotov contra su habitación. Entonces, lo que contesta Adorni, o sea, eso es lo que se le pide, que haga una reflexión. A ver, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer? Además, ¿qué van a hacer? ¿Qué acción van a tomar? Adorni. La verdad que a mí no me gusta definirlo, otra vez la cuestión de la definición, como un atentado a determinado colectivo. No nos focalizamos en que este episodio es terrible porque tenía determinadas características particulares. Para nosotros, la violencia de género es absolutamente repudiable y la violencia en general es absolutamente repudiable. Recuerden el siempre, siempre, siempre de la otra conferencia. Me parece muy injusto solo hablar de este episodio cuando la violencia es algo mucho más abarcativo que una cuestión contra un determinado colectivo y hay mucha gente que la sufre, mujeres y hombres que sufren violencia y son cosas que no pueden seguir pasando. Bueno, acá también tenemos varias cosas, como dicen ellos, para analizar. Primero, la existencia de estos giros, estos eufemismos. El eufemismo, así rápidamente, es una palabra que usa quien la enuncia porque piensa que quien es receptor o receptora de eso le va a causar, va a ser malsonante, chocante, o es tabú, o está enunciando un tabú para la sociedad. ¿Y qué es tabú? La sexualidad, la muerte, la enfermedad y lo escatológico. Esas 4 cosas. Entonces Adorni se la pasa haciendo giros y eufemismos para no nombrar. Entonces dice determinado colectivo, uno se pregunta cuál. ¿Qué colectivo? Determinadas características particulares, ¿cuáles? No las nombra. Hay una imposibilidad de denunciar la disidencia sexual y necesidad siempre de definirla, que el otro se la define. ¿Qué cosa es? Vamos a ir ahora a otra. Ese es Adorni, bueno, que dice eso. Ella es, seguramente la conocen, es terrible. Sí. Una pregunta antes que Sí. ¿Vos crees que es ignorancia o totalmente lo contrario, como ningunear totalmente la cuestión? Es algo muy difícil. Muchas cosas juntas. En este gobierno también, ¿no? Sí, ahora por ahí con lo que dice Esther Díaz va a quedar un poco más claro. Pero bueno, para contestar, para mí es todo junto. Hay ignorancia, hay una marca ideológica, como siempre que hablamos. Quienes estamos acá también tenemos determinada ideología y hablamos de acuerdo a eso. Pero además, bueno, por ejemplo, en Viviana Canosa no había tal ignorancia, porque ella, al estar cerca, aunque ahora se dedique más al periodismo político, el estar cerca siempre de artistas, conoce un poco más de estas cosas. También depende de qué ambiente estás. Pero la ideología es algo que no podés esconder cuando hablas. Entonces hay un poco y un poco. Hay una decidida
enunciación donde muestro lo que pienso y también ignoro. En el caso de Adorno. Y además no quiero saber nada, no quiero que me expliquen nada. O sea, doble ignorancia. Entonces hay que ver qué casos. En el Viviana Canosa no, yo creo que sí sabe. Bueno. Voy a Esther Díaz, filósofa argentina, escribe en página 12, y hay un artículo que escribió que se llama Las palabras prohibidas por el poder libertario. Entonces dice, en este artículo, si a Manuel Adorni se le aplicara un castigo a los Sísifo, recordar ese personaje mitológico que estaba condenado por toda la eternidad a subir una piedra grande a una montaña y la piedra bajaba y él la volvía a subir y así todo el tiempo. Entonces, si se lo condenara a Adorni, se le aplicara un castigo similar, se le obligaría a reiterar una palabra prohibida para su ideología misógina y sufriría el peor de los martirios. Tendría que decir sin solución de continuidad, lesbiana, lesbiana, lesbiana. Vieron que Adorni repite siempre, un crimen, no me acuerdo cómo decía, repugnante o repelente, no sé. Repite, cuando se repite justamente todo lo contrario, se niega. Bueno, acá también dice Esther Díaz, deja vacío los espacios en los que debería decir lesbiana, mujer o lesbicidio. Bueno, y respecto de estos ideólogos de derecha, enmudecen ante términos como mujer, lesbiana, homosexual, aceptados por la Real Academia Española, incluso lesbicidio, que es un neologismo, pero bien formado, según las reglas del castellano. Entonces, hay una imposibilidad ideológica, psicológica, de decir determinadas palabras. Si no las digo, si no las nombro, no existen. Yo querría recordar, antes que nada, a una académica feminista inglesa, Sara Ahmed, lo que dice acerca del sexismo, que va muy de la mano del racismo, muchas veces. Cuando decimos eso es sexista, estamos expresando nuestro rechazo hacia eso y también hacia el mundo que permite ese discurso o esa acción. O sea, estamos permitiendo estos discursos, el tipo Adorni, que son sexistas. Entonces, hay que ponerle, dice ella, nombre a los problemas. Notar el sexismo y el racismo como una labor política. Política en el sentido que decíamos antes. Como una posición de vida. Después, bueno, también el uso del nosotros de Adorni, está hablando del colectivo al cual pertenece. Esto no hay que pensar que incluye a los receptores, a las receptoras, que incluye al pueblo. Cuando dice no focalizamos, a veces ese nos es confuso, pero bueno, en este caso creo que es claro. Creo que es una cuestión de querer avalar justamente, es decir, a nosotros, como si fuera que todo el resto, excepto vos o quienes plantean esto, Sí, creemos que es así. Claro, es lo que se llama un nosotros exclusivo, que a veces en los discursos presidenciales u otro tipo de discursos políticos se confunde. Entonces uno piensa, me está incluyendo. No, acá es muy claro que no. Nosotros, los que tenemos la manija, nos vamos a focalizar en esto. Por supuesto que también se hace, ahí estamos, justo, en esa, este tipo de discursos lo que hace es negar, es negacionista,
es negar la historia. Al negar que hay lesbicidios o que hay, digamos, persecución, discriminación y hasta exterminio por razones raciales, religiosas, sexuales u otras, está negando la historia, está negando, por ejemplo, el Stonewall. A partir de, bueno, eso ocurrió en 1969 y que a partir de 1970 en Estados Unidos y luego en el resto del mundo comienzan las marchas del orgullo. Entonces, es negar la historia, ¿no? Negar lo social, todo eso. Y además, cuando dice violencia de género, yo prefiero, claro, el género no es la mujer. Entonces, él habla de violencia de género como sea violencia contra la mujer. Yo prefiero hablar de violencia contra la mujer cuando es contra la mujer, y violencia en general que, bueno, que incluiría a los hombres, ¿no? A los hombres heterosexuales, heteronormados, blancos, bueno, católicos, el hombre modelo. Entonces, cada vez que en el discurso, esto por ahí, ustedes lo pueden advertir claramente, pero hay otras personas que no. Cada vez que se hable, cuando se enuncia una violencia a determinado colectivo, como diría él, ¿no? Pero nombrándolo, y en vez de decir eso, se dice, bueno, pero la violencia en general es repugnante. Bueno, eso es propio cada vez que se hable de la violencia en general. Sí, es como la marcha de nadie menos. Es como Sí, como negar, pero cada vez que se hable de eso, el discurso es patriarcal. Claro, sí. Y es un discurso machista. Cada vez, cuando aparezca alguien y diga, no, pero toda violencia es detestable. Sí, pero estamos hablando de determinado grupo o determinada violencia, no quiero decir determinado ya porque, ¿no? Bueno. Bien, esto era lo que quedaba del cupo trans, pero bueno, se quedó, saquémoslo, nosotros estamos hablando de... Bueno, Deborah Cameron es una lingüista feminista. Esto es la crítica al lenguaje, el tema sería el del lenguaje inclusivo, que es otra conferencia, justo, bueno, el Día Internacional de la Mujer. Adorni se despacha y dice que por orden de Javier Milei se va a prohibir el lenguaje inclusivo en la administración pública y todo lo que tenga que ver con la perspectiva de género. Cuando a mí me preguntan por el lenguaje inclusivo, no, ¿está de acuerdo? ¿Que no está de acuerdo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le parece? Hay que hacer también un poco de historia acá. En principio, Deborah Cameron, junto con otros referentes, desde los años 70 del siglo XX, comenzaron desde una lingüística feminista a hablar de un sexismo en el lenguaje. En Estados Unidos, después tenemos en Francia Lucy Irigaray, y la cuestión de usar inapropiadamente, ¿no? Formas de referencia hacia las mujeres, esto se estudió en varios países, en varias lenguas. Les nombro algunas: en Tailandia, en Alemania, en Noruega, Países Bajos, China, Polonia, Italia, Japón, Islandia, Lituania. Entonces, cuando se empieza a hablar de sexismo en el lenguaje, o cuando una presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, empieza a saludar hola a todos y todas, no es un invento de la Argentina, ni siquiera de la lengua española, porque el sexismo en el lenguaje académico, como un estudio académico, data de los años 70 del siglo XX.
Y en varias lenguas se empieza a estudiar esto. Entonces es una referente importante Deborah Campbell, ¿no? Está también Don Kulik, Sarah Miles en Estados Unidos, que es donde empieza, y después pasa a otras lenguas. Entonces, en principio hay que conocer esto, ¿no? La lengua como un instrumento de poder, como una institución. Entonces eso también está, no solo la lengua, según cómo hablamos, es el universo del discurso que tenemos y según las otras normas que queremos implantar. El lenguaje es una institución. Entonces, antes de hablar del lenguaje inclusivo hay que tener en cuenta esto, ¿no? El sexismo en el lenguaje. ¿Y cómo comenzó el lenguaje inclusivo? No sé si ustedes quieren mencionarlo. ¿Cómo comenzó el lenguaje inclusivo? Que está mal llamado lenguaje, porque no es un lenguaje sin un uso dentro de la lengua. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó esto, como diría Mirta? ¿Ah? ¿Cómo comenzó? ¿De dónde viene? La sensibilización de las mujeres en el lenguaje, o sea, cuando hablamos de todos, porque no se nombra a las mujeres. Sí, pero estaba el todas. Pero ¿cómo empieza el lenguaje inclusivo? Eso es el sexismo en el lenguaje, ¿no? Los usos de que todavía por ahí se escuchan algún doblaje, la médico, bueno, ¿no? Eso sería el sexismo, pero después hay un uso que es el del lenguaje inclusivo. ¿Puedo ser autorreferencial? Sí, sí. En el año, yo estoy en cuestiones de género desde más o menos de principios del siglo XXI, pero en el 2014, más o menos, fui a un congreso que era de género y a género, educación, no sé, algo, y sexualidad, una cosa así. Entonces, en cada mesa del congreso, era en Mendoza, en cada mesa del congreso, el saludo era: hola. Yo ya de una cátedra en la que estaba en UBA, nos saludábamos, hola a todos y todas, era moneda corriente. Pero acá el saludo era: hola a todos, todas y todes. Bueno, yo era la primera vez que lo escuchaba, 2014 estoy hablando. Y en cada mesa que iba era la misma historia: hola a todos, todas y todes. Bueno. El tema empieza, por supuesto, con quienes no se identifican ni con lo masculino, ni con lo femenino, como decía Mirta Legrand. Ni lo femenino, ni lo masculino. Entonces, en principio, tenemos que pensar en las personas intersex. Y después, hacer extensivo a género fluido, a quienes no tienen por qué querer identificarse ni con lo masculino ni con lo femenino. Entonces, si además no se puede prohibir un uso, es completamente en contra de lo que es la lingüística y los usos. Si yo quiero, puedo hacer un uso del lenguaje como otros o no, pero no pueden prohibirme eso. La lengua, voy a hablar de Saussure. La lengua desde Saussure, el primer lingüista moderno, la lengua es dinámica, cambia todo el tiempo. Y Umberto Eco, que es más cercano a nuestra época, dice: la lengua, el semiólogo italiano, semiótico, la lengua va por donde quiere, nadie puede detenerla. ¿Cómo me van a prohibir un uso? Entonces, cuando a Adorni se le dice: pero hay personas que no están contempladas, le dice también una mujer, pero hay personas que no están contempladas si esto se prohíbe. Entonces, creo que lo tengo por acá. Ya, no sé por dónde anda Adorni, bueno, pero creo que anda por algún lado. A él no le importa, dice: no nos vamos a focalizar en eso, no nos importa. Bueno,
una cosa más sobre, a ver, la que viene, el Salón de las Mujeres. Una referencia más, en otra conferencia, Adorni nos dice, el Día Internacional de la Mujer, nos dice, el Salón de las Mujeres, por orden de una mujer, Karina Milei, se va a llamar Salón de los Próceres. Los próceres, o sea, en masculino. Se puede considerar también mujeres como próceres. No, por ejemplo, se podría haber quedado ahí, ¿no? Y lo que es, como para cerrar mi exposición, entre los cuadros que se retiran, los numerosos cuadros que se retiran de varias referentes de las artes, de la ciencia, en Argentina, se retira el de Diana Zacayán, que ya hemos visto su fotografía, y la siguiente, Claudia Pía Baudruco, luchadora por la identidad de género. Las dos son mujeres trans. Fuera. También en algún momento se le pregunta, y bueno, ¿qué va a pasar con esos cuadros? Sobre todo con los cuadros de disidentes. Y Adorni, bueno, creo que fue antes de declarar esto, Adorni no sabe, no sé, qué sé yo, no importa. Y también se refiere a como que es de muy poco valor hablar de un salón que estaba abandonado y que no hace a el respeto que se debe tener por las mujeres, y vuelve a decir que tiene tanto porcentaje en su gobierno de mujeres y demás. Pero es un acto muy simbólico lo que ocurrió, porque se hace este acto cuando es el Día Internacional de la Mujer. Bueno, hasta acá. La siguiente es Sara Ahmed, uno de sus libros, Vivir una vida feminista, que nos dice muchas cosas. Bueno, yo ahí terminaría. Bueno, luz, cámara.